¿Vale comprar artículos de diseñadores o de lujo falsificados, así como réplicas para elevar nuestra imagen personal? Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Para los que son nuevos en este canal, mi nombre es Anet y en el video del día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro del mundo de la moda y son las desventajas que tiene comprar artículos como réplicas y falsificaciones. Si te gusta el mundo de la moda y te gustaría saber por qué es importante evitar todo lo fake y cómo solucionarlo, quédate conmigo hasta el final. Comencemos. Fashion never has been fake. Es decir, la moda nunca ha sido falsa. Las réplicas y los artículos falsificados de diseñador están en todas partes. Los encontramos desde zapatos, bolsos, prendas hasta cosméticos. Y pareciera ser que es una opción muy fácil a primera vista, pero hoy vamos a profundizar en por qué no lo son. En este video vamos a hablar acerca de los problemas de calidad, las cuestiones legales, las razones principales por lo cual la gente lo hace, la ética y muchísimo más. Mi intención es ayudarte a profundizar un poco más allá y que te des cuenta que tu valor no está tanto en las cosas que tú compras y que son falsas, sino en tu autenticidad y originalidad de tu ser. Hablemos de la calidad. Los productos falsificados efectivamente suelen estar elaborados por materiales de una calidad muy baja, así como una artesanía inferior. Esto significa que no solo se ven peor, sino que también se desgastan muchísimo más rápido y también no funcionan muy bien como lo es un producto original. ¿De qué te sirve comprar un bolso que se deshace a los pocos meses de haberlo comprado, cuando en lugar de haber invertido en un bolso original, te hubiera durado muchísimo más tiempo y no estuvieras gastando dinero, que a fin de cuentas es tirarlo? Y claro, de acuerdo a tus posibilidades. Los riesgos para la salud y la seguridad son otra gran preocupación. Por ejemplo, todos esos cosméticos falsificados llegan a estar elaborados de ingredientes peligrosos que a largo plazo o en corto plazo pueden ser perjudiciales para tu piel, para tu salud. Y están a veces llenísimos de bacterias porque no tienen el control de calidad que se les exige a una marca registrada que podemos encontrar en algún supermercado o en alguna tienda especializada de cosméticos. Muchas veces estas alergias o cicatrices son irreversibles. De hecho, Netflix tiene un documental acerca de esto, te recomiendo que lo veas, que se llama Sociedad en Consumo. Es el primer capítulo, por aquí te lo voy a dejar, para que te des cuenta de lo importante que es cuidar lo que compras y dónde lo compras. Los electrónicos falsificados pueden ser también un gran peligro con baterías que explotan o cables que pueden provocar algún incendio. Es decir, comprar artículos falsificados no solamente es una pésima idea para tu economía, sino que también pone en riesgo tu salud y tu seguridad. Ahora vamos a hablar de las principales razones por las cuales la gente compra estas réplicas de artículos de lujo y que han ayudado a que este tipo de industrias se mantengan hoy por hoy en la actualidad funcionando. El punto principal es por el costo, ya que estos artículos de lujo son de alto valor monetario. A mí no me gusta decir la palabra caro, la evito, porque cuando usamos la palabra caro es una manera de decirle a nuestro cerebro inconscientemente de no lo puedes conseguir. Entonces, bueno, mucha gente no puede permitirse pagar este tipo de artículos y es una manera muy fácil como de en su imaginación decir, ay, tengo algo original de este diseñador o de esta marca. Desean tener algo similar, pero mi pregunta siempre ha sido, o sea, ¿como para qué? Punto número 2, y aquí sí vamos a hablar largo y tendido, y es la apariencia, ya que este tipo de personas adquieren estos productos para proyectar un cierto estatus socioeconómico,
una imagen de éxito que no tienen, que no pueden conseguirlo adquiriendo productos originales. Y aquí sí es un tema de una fuerte necesidad de aceptación y de valoración. Pero no hay nada más lejos de la realidad que estar engañándose a sí mismos, pretendiendo ser algo que no son. Es como utilizar un tipo como de disfraz. Y lo peor, lo he visto, y yo creo que varios también con gente, incluso a veces muy famosa, que cuando llegan a interactuar con gente de alto nivel socioeconómico, a ver, por favor, esta gente se da cuenta, pero así, a la vista, que el bolso es falso, el zapato, el reloj, lo que sea que estés usando, que es una réplica y se ven hasta mal. Para mi gusto es, bueno, o sea, haces hasta el ridículo porque no estás siendo una persona auténtica. Esto, bellezas, es un tema de autoestima. Las marcas, la industria juega mucho con las emociones de las personas, con la psicología, por eso es que venden bastante. Pero creo que es importante que encontremos nuestro valor como personas, que aceptemos en dónde estamos y lo que está a nuestro alcance. Yo he visto durante mis años como personal shopper cómo hay personas que sufren de verdad por no tener una marca original, porque no pueden pagarlo, porque tienen otras prioridades. Y de verdad digo, o sea, qué triste, ¿no? Qué triste que si no tienes cierto bolso de cierta marca, no puedes ir a tomarte el café con las amigas porque ya te van a ver pues como que feíto, ¿no? O qué triste que si no puedes conseguir el cinturón que está de moda, a ver, como tú no eres parte del grupo. De verdad, es algo que sí te invito a que trabajes dentro de ti. En lo personal, jamás me he sentido atraída por alguna réplica o algo falsificado. O sea, no, yo tengo bien claro que es simplemente una mera ilusión y que está elaborado de cosas súper corrientes, súper chafas. Entonces, no, soy una persona que valora muchísimo lo que es la moda. Para mí la moda es arte, es historia, es inspiración, y detrás de algún artículo hay trabajo, hay ingenio, hay creatividad. Para mí tiene mucho valor. Entonces, cuando dentro de mis posibilidades yo me compro algo original, eso sí, a Dios gracias, todo lo que yo me compro siempre es algo original. Por lo mismo lo que les digo, o sea, a mí la verdad no me sabe comprar algo que es fake, que es falsificado. O sea, no, yo como para qué voy a tirar mi dinero. En cambio, comprar algo genuino de la marca, ir a la tienda, como me lo envuelven, o pedirlo en línea de sitios que son realmente oficiales, wow, o sea, siento mucha satisfacción. Eso sí, compro estos artículos porque me gusta a mí, son para mí, no para impresionar, no para pretender entrar en un círculo socioeconómico donde solamente me van a estar valorando por lo que tengo. Y además, les voy a decir algo. A mí la vida me ha dado la oportunidad de poder interactuar con gente de nivel socioeconómico muy alto, medio y bajo. Y yo he visto que la gente que está más atenta a ver si la bolsa es original, cuánto te costaron los aretes, etcétera, es la gente de nivel medio bajo que quiere estar impresionando. Entonces, yo la verdad me alejé de ese tipo de personas porque sí llegaba a tener amistades tóxicas que constantemente estaban escaneándome, viendo todo lo que yo tenía, que si era original o no, envidiosas. Entonces dije, ay, no, gracias. O sea, a mí ese tipo de personas no me interesan, y bye. Aquí es importante que te hagas una pregunta. ¿Compras para ti o compras para los demás, para ser aceptada o aceptado? Lo voy a decir en pocas palabras. Me gusta lo genuino, lo original, no solamente en las cosas, también en las personas. Otra razón por la cual las personas llegan a comprar estos artículos es por el desconocimiento. O sea, no tienen la menor idea de las implicaciones éticas y legales que les puede llevar el adquirir este tipo de productos. O sea, andan comprando así falsificaciones nada más porque sí, muy a la ligera,
Comprar y vender productos falsificados es ilegal en muchos países. Incluso puede ser presa de multas y llegar a prisión si te atrapan comprando o distribuyendo estos productos. Y esto me hizo recordar una vez que estaba paseando por Italia, y por allá es muy típico que vemos en las calles inmigrantes vendiendo carteras, bolsos, réplicas fake, y yo me acerqué así como diciendo, o sea, en serio, a ver, quiero verlas, pero pues para ver todo lo mal hecho que está. Y que me dicen mis amigas italianas, Manonet, aléjate de ahí, no te acerques porque si llegan y carabinieri, o sea, como la policía y te ve que estás ahí comprando, son multas de euros millonarias muy altas. Y yo, ok, no, o sea, no pensaba comprar, simplemente como que me dio curiosidad y ya. Y también recuerdo, ustedes saben que yo soy personal shopper, entonces llego a traer artículos de otras partes del mundo, pero todo también es original. Y tenía un cliente que me quería pedir una bolsa Christian Dior réplica. Y yo sí le dije, mira, no soy la persona adecuada para traerte ese tipo de productos, respeto mucho quien lo hace, pero también me puedo meter en un tema legal en el aeropuerto. Además, muchas veces este tipo de productos están vinculados con actividades delictivas mucho más amplias como el tráfico de personas y el crimen organizado. Si no lo sabías, bueno, ahora ya estás enterada, así que ojo. Otro punto es también por la accesibilidad, es decir, estas réplicas están mucho más fácil de ser adquiridos por vendedores que se encuentran sobre todo en los sitios en línea. Miren, aquí sí les voy a compartir algo de mi experiencia. En estas tiendas, sí, como Amazon, eBay, bla, 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 podemos buscar algún artículo por el nombre de una marca, pero no nos garantiza que sea original. A mí me sucedió hace unos años, tenía un cliente que quería unos tenis Nike que en México no iban a llegar y sí estaban disponibles en Estados Unidos. Entonces el tiempo de entrega en lo que yo iba a traer esos productos y en lo que llegaba a México, como que ahí iba a ser como que muy largo. Entonces a mí se me hizo fácil como que checar, a ver, si en Amazon yo podía obtenerlos como más rápido. Pero su servidor es una persona muy detallista, entonces estuve así viendo las fotos, pero con mi ojo de zoom, respecto a los tenis originales de Nike. Y yo vi unas cositas, unos detalles, dije, no, se me hace que esto es réplica, obviamente para nada, decía ahí que eran réplicas, no te dice si es original o no. Y yo dije, pues bueno, veo con Nike cómo puedo adquirir los tenis originales en tiempo y forma. Y también dije, o sea, yo no me voy a estar quemando con mi cliente, ¿no? No lo hago ni para mí, menos para alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado en los sitios oficiales que compramos. Y también cuando tienes un personal shopper, o sea, yo en lo personal jamás voy a traer algo de réplica, siempre respetaré las decisiones de los otros, pero si tú quieres algo original de algún otro país que llegue de manera legal en tiempo y forma, aquí abajo te dejo mis datos para que me puedas contactar, pero sobre todo si eres de México. Otra razón es que hay personas que de verdad no les interesa la moda, no tienen idea de los nombres de diseñadores o marcas de lujo y van por ahí en algún mercadillo, en una calle, ven que les gusta una bolsa muy bonita, van, se la compran, ¿no? Tampoco, como no tienen conocimiento de a quién está representando supuestamente la marca, no lo compran para querer aparentar o entrar en un cierto círculo social. Simplemente les gustó, me sirve, me combina, venga, ¿no? Pero para ello también es que estoy haciendo este video para que si llegas aquí y eres una de esas personas que ni idea tienes de lo que es la moda y quieres interesarte y conocer un poco más, conozcas qué hay detrás de comprar algo fake. Ahora vamos a hablar del impacto económico que ocasiona hacer este tipo de compras. Las empresas legítimas pierden miles de millones de dólares cada año debido a estas falsificaciones. Esto afecta a las compañías locales y globales, reduciendo los incentivos
para la innovación y desarrollo de nuevos productos. Miren, bellezas, quiero que se pongan a pensar que detrás de estas marcas de lujo hubo alguien con un sueño, con una ilusión que le llevó años, le llevó fracasos, errores, frustraciones para ser la marca que es al día de hoy. Y que también le da trabajo a muchísimas personas. Entonces, yo no conozco a nadie, así seas un maestro, un estudiante, un CEO, que tenga una idea y que venga alguien y se la robe. Que haya estado años y años de trabajo para lograr algo y alguien venga así nada más de la nada y quiera imitar eso que le llevó a recorrer un camino. ¿A ti te gustaría que alguien robara tus ideas, tu trabajo? Cuando compras falsificaciones, apoyas a una industria que perjudica a las marcas auténticas, así como a las personas que trabajan en ella. Así que, please, no insulten la genialidad y la creatividad de los diseñadores. Finalmente, es una falta de respeto hacia su trabajo. Y ni qué decir de las condiciones laborales. La mayoría de las fábricas donde se elaboran estos productos falsificados se lleva en condiciones de trabajos muy inhumanos. Los trabajadores de estas fábricas suelen ser explotados con salarios muy bajos y en condiciones inseguras. Así que al comprar falsificaciones, indirectamente estás apoyando a este tipo de prácticas. Hablemos de cuáles son esas alternativas y soluciones si es que eres una persona que se siente atraída por lo fake. Opta por marcas asequibles, pero que sean legítimas, que ofrecen productos de alta calidad, pero a un precio muy razonable. No tienen que ser forzosamente marcas muy reconocidas o de lujo. Guíate por lo estético, por la calidad y que a ti te guste, que sea algo muy bonito, pero que tú puedas conectar con ese producto. Y claro, respetando tu presupuesto. Yo tengo varios videos donde hablo de cómo hacerlo. Por aquí te voy a compartir alguno de ellos porque sí hago mucho hincapié en aprender a invertir en lo que estamos adquiriendo. Ahora, también he recibido muchas veces el comentario de, ay, pero es que está caro, pero es que ¿cuándo me voy a hacer de esta marca? A ver, también hay que poner los pies en la tierra, ¿ok? Y que está a nuestro alcance y que si queremos algo, ver la manera de obtenerlo haciendo algún ahorro, separando una cantidad y tampoco obsesionarnos con querer tener precisamente ese producto de lujo porque ahorita está de moda, porque entonces voy a valer menos. No, no, no. Aquí hay que tener mucho autocontrol, ser muy fríos porque también viene pegando, además de tu autoestima, en la economía. Otra opción y que ya se está haciendo como muy común en varias partes del mundo es obtener artículos de lujo de segunda mano, pero que están muy bien cuidados a un precio mucho más bajo. Son productos auténticos donde para nada están comprometiendo la calidad y que le puedes sacar a un provecho. Otro punto, hay que saber quién eres, cuánto ganas, cuánto puedes permitirte en gastar sin que afecte a tus finanzas. Y aquí yo te doy un consejo, puedes ir separando máximo un 10% de tu sueldo cada mes en una cuenta para algún artículo que tú desees. Y es mejor que vayas paso a paso, pero yo te aseguro que te vas a sentir diferente cuando veas que te puedas comprar ese producto tan deseado y que te ha llevado un tiempo, un esfuerzo, pero es original, a estar gastando en cosas pues muy corrientes que finalmente van a terminar en el basurero tarde o temprano. No pretender ser, fingir ser alguien que no. Una frase que me gustó mucho y la voy a compartir es, una cosa es ser una persona adinerada y la otra es pretender ser, ¿ok? Si se te hace algo inalcanzable o que no lo vale, bueno, pues cómprate algo también que esté de acuerdo a tus posibilidades, así de sencillo. Y otro consejo es de que estés atenta a las rebajas
que también aproveches esas ventas de fin de temporada o de alguna estación en especial que luego ponen promociones y ofertas. Por aquí te voy a dejar un video que te va a ayudar muchísimo. En resumen, adquirir artículos falsificados o réplicas puede parecer una forma muy fácil de obtener productos de moda, pero las consecuencias superan con creces los beneficios, desde la mala calidad y los riesgos para la salud hasta el impacto económico, las cuestiones éticas y legales. Es mucho mejor optar por productos auténticos. Y vuelvo a retomar la frase con la cual abrí este video. Fashion never has been fake. Una persona que ama la moda jamás va a andar comprando una réplica. Y bueno, me gustaría saber qué opinas. ¿Eres una persona amante de la moda? ¿Has llegado a comprar algo fake? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por ver mi video y apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.